la nueva administración, con nuevas ideas y nuevos proyectos, ha confiado en la Asamblea Nacional básicamente un programa de leyes económicas urgentes que el país ya las conoce, y que básicamente ha sido un reto y un desafío enorme por parte de la Asamblea, sobre todo para la Comisión de Desarrollo Económico, que ha tenido una tarea muy fuerte durante estos primeros 100 días de la Asamblea Nacional, en donde básicamente ha dado un giro, yo puedo decir, Luis, a lo que más se siente dentro de la Asamblea, es de esencia dentro de las medidas de decisiones que se empiezan a tomar y que poco a poco van dando resultado, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana tampoco. Un país que ha atravesado por tantos años, merece un tiempo prudencial para poder levantar su cabeza, levantar de donde estuvo, y yo confío muchísimo en las decisiones del presidente Nils Olsen, que es un caballero primero, lo conozco, una persona que hace sus acciones, sus actividades en función de su objeción de conciencia, una persona que ha llegado a poner límites y frenos a abusos dentro de la Asamblea Nacional, y que poco a poco la ciudadanía va encontrando en ello una forma distinta de hacer política. Por eso yo creo que básicamente en estos primeros 100 días el gobierno nacional ha tenido y ha sentido a los tiempos gobernabilidad que no la tenía, y que lastimosamente la Asamblea Nacional en tiempos pasados se convirtió en un obstáculo increíble para el desarrollo. Hoy más bien no. Hoy vemos que el país ha encontrado en otras instituciones que lamentablemente se ponen frenos a las decisiones y políticas del gobierno nacional, como por ejemplo Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Constitucional y algunas otras instituciones que básicamente te frenan ese, ese ánimo, esas ganas y ese cúmulo de leyes que están enviándose desde el Ejecutivo y aprobándose desde la Asamblea, y que lastimosamente al único que le hacen daño es al país entero, a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la familia ecuatoriana, a la persona de a pie, pero esperamos que poco a poco eso vaya recomponiéndose en los siguientes días. Interesante. Ahora, usted sabe, mi estimado Adrián, que a mí me toca ser la de abogado del diablo. Siempre digo que me toca bailar con la más fea. Así que me parece bien. Yo en lo personal guardo muchas coincidencias, le diría que en la gran mayoría de los aspectos que usted ha señalado, pero haciendo de abogado del diablo me toca cuestionarle en virtud no mía, no de mis cuestionamientos, no son míos, pero quiero comentarle, y usted lo sabe muy bien, qué dice la oposición, porque ahí tienen una oposición, que en este caso es la Revolución Ciudadana, aquello de los pesos y contrapesos de poderes. ¿Ellos qué dicen en cambio? Usted habla de gobernabilidad, que ayudan a dar gobernabilidad al Poder Ejecutivo, pero en cambio los asambleístas de la RC5 cuestionan aquello y más bien señalan que hay falta de independencia en las decisiones que toman como asamblea, en el caso específico de la bancada oficialista, y también hablan de sumisión. ¿Cómo les responde, Adrián? Bueno, ese es el concepto y el criterio que tiene la Revolución Ciudadana, que no se olvide usted, Luisa, durante casi toda una década o más han estado siempre cooptando la Asamblea Nacional e impidiendo el desarrollo del país. Si usted revisa cuáles son las leyes, los proyectos de ley, los cambios y demás que ha pretendido esta bancada hacer, han sido proyectos de impunidad en el mismo Código Orgánico Integral Penal, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, han intentado introducir figuras jurídicas estas últimas 2 semanas para liberar a Jorge Glass, por ejemplo, o para favorecer a gente que tiene, primero este rato, sentencias en firme, es decir, son delincuentes. Así hay que decirlo. Yo no sé, en este país a ratos hay gente que se come la lengua por no decir las cosas. Hay que ser frontales. Jorge Glass es un delincuente, por eso está sentenciado, al igual que Correa y otros más. No por nada están incluso prófugos algunos de ellos. Entonces, claro, siempre desde esa bancada de oposición vamos a encontrar criterios que lo que hacen precisamente es querer sostener su status quo, que no es otra cosa que volverse la piedra en el zapato del gobierno, impedir un desarrollo y trabajar en temas que a ellos les gusta, porque es en donde sobreviven los ecosistemas del caos, el ecosistema de la corrupción, el ecosistema del disturbio. Ahí es en donde sobreviven estos movimientos de esta bancada de oposición, que se ha caracterizado por, primero,
tener al país viviendo en un infierno de peleas y broncas innecesarias entre los ecuatorianos, creando epítetos, creándote estigmas, creando división. Es la única forma en donde sobrevive famosa ideología del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, en caotizar las ciudades, caotizar los países. No solamente pasa aquí, es una agenda internacional que ellos manejan y la siguen al pie de la raya, en donde necesitas un país convulsionado, necesitas un país que tenga división, que tenga apodos, que tenga, bueno, un sinnúmero de cosas que a ellos les favorece en la medida en que consiguen en ciertos casos generar esta suerte de inestabilidad o generar un malestar ciudadano para que en ese ambiente puedan trabajar o querer resurgir, ¿no? Cosa que yo veo muy difícil porque el pueblo ecuatoriano hoy más que nunca confía en las decisiones del presidente Noboa, pero además de todo está pendiente de las decisiones que tomen desde la Asamblea Nacional para darle gobernabilidad, pero ojo, esto no significa que aquí la gente sea un cheque en blanco, ni mucho menos. No, no, no se trata de eso. Aquí la Asamblea, cuando ha llegado un proyecto, se lo ha revisado, se lo ha discutido e incluso se lo ha fortalecido. Por eso digo que no es que llega un proyecto y se lo aprueba así tal cual. No, no, no. La Asamblea debate, la Asamblea discute, promueve, propone y aprueba, que no es lo mismo que levantar la mano y votar por todo lo que se pone ahí, ¿no? Ahora, en ese mismo balance, estimado Adrián, un balance objetivo, serio, por dos personas serias, usted como mi interlocutor y yo como la entrevistadora, le hago la siguiente pregunta. Esto un poco recogiendo ese sentir que es como me corresponde, no solamente todo lo bueno y lo positivo que se dice, que es la gran mayoría, hay que reconocerlo, tanto el gobierno como la asamblea en su bancada oficialista tienen un gran respaldo popular, una gran aceptación, credibilidad y el respaldo mayoritario de la gente. Pero obviamente quienes hacen la oposición también llegaron allí por una votación popular. Al igual que analistas, al igual que columnistas de prensa, señalan en cambio que a la Asamblea le ha faltado fiscalización y fiscalización con independencia. Usted en lo personal, ¿cree que la Comisión de Fiscalización como tal está haciendo un trabajo, con mucha fuerza, con mucha determinación? Se lo pregunto porque hay quienes sostienen que a la hora de investigar temas como el caso de Progen o la propia crisis de salud, allí no han visto una acuciosidad como sí en otros temas. ¿Qué opina usted? Yo creo que las narrativas que se han creado desde ciertos segmentos definitivamente llegan, pesan, y eso hay que tener mucho tino. Yo les he dicho a mis colegas muchas veces, por dejarnos ganar la narrativa, perdemos la objetividad de los temas. En el caso de Progen, por ejemplo, la fiscalización no está en la Comisión de Fiscalización, está en la Comisión de Transparencia que preside Diana Jacome. Yo he estado participando activamente en esa comisión, pues me ha interesado el caso de Progen y además considero que es un caso en donde estos contratistas incumplidos con el Estado tienen que devolver primero hasta el último dólar que se les entregó y luego tienen que ser sancionados severamente por parte de la justicia ecuatoriana, como de hecho las medidas adoptadas por el propio gobierno y la fiscalización que se hace desde la Asamblea han derivado precisamente no solamente en destitución de funcionarios, sino además en el hecho de que este rato el propio gobierno impulsó el control por parte de la Contraloría General del Estado, cuyo informe ya se tiene este momento y el informe es contundente, tiene indicios de responsabilidad penal, por lo tanto está en fiscalía y por lo tanto se hizo lo que debía hacerse. Y como conocedor de la contratación pública durante muchos años, le puedo decir que cuando usted termina un contrato de esta naturaleza, tiene que hacer exactamente lo que se acaba de hacer. Más allá de que ha sido un problema terrible para el país, para el gobierno, que este contratista nos haya engañado de esta manera, yo creo que este momento lo que se ha hecho es precisamente poner en manos de los órganos de control a este contratista incumplido al que le hemos apuntado con el dedo directamente. Le hemos invitado a la comparecencia al Contralor General del Estado y en este sentido al Contralor se le ha hecho las preguntas del caso en donde él ha manifestado cuáles son las personas o los cargos que están o son responsables de la contratación de este nefasto contrato de Progen
y yo lo digo siempre a viva voz, y no tengo empacho alguno en los medios de comunicación de manifestar desde el día uno mi inconformidad con esta estafa que se le hizo al país por parte de un contratista que hoy está pagando las consecuencias de sus actos y los tendrá que pagar en la justicia, en la Contraloría, que ya tiene el informe definitivo con indicios de responsabilidad penal y efectivamente hacerle devolver cada uno de los dólares ecuatorianos que le entregó como anticipo en este malicioso contrato que tanto daño le hizo al país. Por poner un ejemplo. Lo otro, los asambleístas, querida Luisa, no necesitamos que alguien nos apruebe nuestros ejercicios de fiscalización. Yo lo he hecho durante mucho tiempo. El país entero ha conocido el caso de la señora Rosa Argudo del IES, la pseudo sindicalista, que está este rato procesada en la justicia por parte de la fiscalía y estamos ya avanzando en ese proceso. Pero además he conseguido personalmente la destitución de 2 jueces en la ciudad de Cuenca, a quienes con mi puño y letra denuncié, y no como asambleísta, sino como ciudadano, porque usted sabe que los asambleístas no podemos fiscalizar a otra función del Estado autónoma, pero sí podemos pedir información y en virtud de ello, con nuestro puño y letra, ir a la Fiscalía, ir al Consejo, a la Judicatura y haber conseguido la destitución de 2 jueces en mi ciudad que liberaron a más de 44 delincuentes de los más peligrosos, violadores de mujeres, de niños, asesinos que fueron liberados y volvieron a asesinar. Eso es lo que hay que hacer. Yo estoy 100% de acuerdo con usted, querida Luisa, en que la Asamblea tiene una deuda desde hace años histórica con el tema de fiscalización, pero que ahora vemos que empieza a caminar. La Comisión de Fiscalización tiene este rato una fiscalización fuertísima del tema de salud pública, que también se fiscaliza desde otra arista por parte de Juan José Reyes como presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, y que por parte de algunos asambleístas por cada provincia, uno por cada provincia de hecho, estamos encargados de recopilar información para poder darle fortalecimiento al sistema de salud pública del país, que además ahí hay problemas que nos podemos quedar conversando por lo menos un par de horas más con usted, Luisa, para explicarle los problemas del eje de salud, que sería muy importante también, ¿no? Me queda claro, además que sé de ese trabajo comprometido de todos, pero en su caso de manera particular. Estuve revisando incluso que usted consiguió, por ejemplo, entre otras cosas, que esta cooperativa CREA allá en su tierra, hoy por hoy, no solamente que se ha puesto el dedo en la llaga, sino que ya está implementado un proceso de devolución de recursos para las personas que tenían sus ahorros y su dinerito guardado en esa cooperativa. Y eso me parece muy loable, porque aquello es importante. No se puede permitir que se abuse de la confianza y de la voluntad de la gente que tiene sus ahorros, que guarda porque trabaja y porque necesita ahorrarlos para hacer algún tipo de inversión o trabajo. Y eso me parece muy loable. Ahora, ¿qué pasó el día jueves en la Asamblea? Cuénteme, usted es el vicepresidente de la Comisión de Garantías Constitucionales y sé que hubo un conflicto, hubo diferencias, hubo divergencias con la presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales por las reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que debía ser debatida y votada por el Pleno, pero que finalmente no se logró. Cuénteme, ¿qué es lo que sucedió exactamente? Bueno, yo fui ciertamente vicepresidente de la Comisión de Garantías, como bien dice, querida Luisa, hoy en día estoy en régimen económico. Esta comisión, hoy por hoy, está manejada al 100% por el correísmo, 100% correísta. Y dentro del debate, la discusión que tuvimos el año anterior en esa comisión, aprobamos. Parece que hubo algún problema de conectividad. Hola. Bueno, aquí estoy. Ahora sí, lo retomamos, porque parece que hubo un problema de conectividad, estimado Adrián. Oh, ok, muchas gracias. Bien, cuénteme Tuvo qué un ocurrió. ¿Qué ocurrió el día jueves? Bueno, sí, lo que estamos viendo es que después de haberse aprobado por unanimidad un proyecto de esta naturaleza en la Comisión de Garantías Constitucionales, el Pleno le envió 8 días más a la comisión para que revise, pero tenemos entendido que dentro de la comisión se han hecho muchos cambios que básicamente, como yo decía al inicio, pretenderían favorecer
a estos personajes de la Revolución Ciudadana que hoy en día están o prófugos o detenidos por parte de la justicia ecuatoriana. Eso es lo que ha ocurrido. Yo lo que espero y lo que les comentaba a mis colegas es que en caso de llegar así con modificaciones de ese calibre, que no estaban debatidas ni discutidas en el Pleno de la Asamblea, lo que deberíamos hacer es aprobarlo por bloques. A nosotros sí nos interesa que se apruebe la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Concretamente, quien le habla, Luisa, porque he sido ¿qué le puedo decir? He estado un año entero como niño quejándome y reclamando en verdad en la Asamblea Nacional que esto se apruebe porque es acabar de una vez por todas con las dádivas del habeas corpus, de las acciones de protección, de las medidas cautelares en favor de los delincuentes. Hay casos como, por ejemplo, el de un femicida de Cristina Palacio, de la ciudad de Cuenca, por ejemplo, que en medio de una lista de femicidas fue liberado por una jueza de Montecristi de un solo brochazo a 10 femicidas. La madre, o sea, las víctimas de ellas y de un montón de estas chicas que fueron asesinadas cruelmente, ni siquiera se enteraron que en Montecristi una jueza les estaba liberando. Jueza que hoy es prófuga de la justicia, además, por haber hecho semejante cosa. Acabar ese tipo de situaciones tan terribles y trágicas del país es lo que está dentro de la ley de garantías. Ojalá que lo aprobemos por bloques si es que ha llegado con algunos cambios, porque definitivamente lo que no vamos a permitir es que quieran incorporar disposiciones para favorecer a delincuentes, a criminales que están este rato sentenciados por parte de la justicia ecuatoriana. ¿Cuáles son esas reformas que han provocado esta controversia y estas diferencias al punto de que, según revisaba información, la RC5 está pidiendo, a diferencia de su propuesta, de que se apruebe por segmentos o por bloques los cambios que sí se debatieron y que fueron aprobados en su momento en esta ley que también revisaba, ha venido tratándose o estas reformas a esta ley ya desde hace 4 años atrás. Pero ¿cuáles son aquellas que están generando controversia? ¿Cuáles son aquellas que quieren, pues, como usted dice, meterlas por las tranqueras para poder cumplir esa agenda de impunidad? Yo revisaba algo de amparo parlamentario. No sé si ese es el punto de mayor conflicto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que se buscaría con esa incorporación a esta ley orgánica de garantías jurisdiccionales y de control constitucional? El amparo parlamentario, básicamente un blindaje que no existe en la ley, ciertamente no está en la Constitución, una figura como el amparo parlamentario. Usted en la Constitución tiene acción de protección, habeas corpus, habeas data y otras figuras, pero esta no existe. Y al no existir en la Constitución no se puede regular. ¿Qué se pretende a través de esta figura? Básicamente un blindaje frente a posiciones y procesos de los asambleístas frente a la Corte Constitucional, frente a los criterios de los jueces constitucionales que podrían afectar a las posiciones de ciertos asambleístas. Pero la figura del habeas corpus también es algo que se está o que se ha pretendido reformar por parte del correísmo. ¿De qué manera? El hecho de que se pueda, a través del habeas corpus, liberar a personas que están supuestamente con problemas de salud, pero olvidándose que dentro de la ley nosotros ya incorporamos siempre que dentro del centro carcelario no exista pues un policlínico, no existan médicos y que sea esto avalado por el Ministerio de Salud Pública del país. Pero al pretender quitarle esto, efectivamente usted el día de mañana va a justificar, decir que el señor Glass está enfermo, entonces que vaya nomás a la casa y encima que vaya con seguridad. De hecho, usted sabe que hoy el país tiene un problema enorme por los temas del habeas corpus, por el solo hecho de que usted tiene 1 o 2 policías resguardándole a un delincuente que está probablemente en su casa porque tuvo un dolor de espalda o porque tiene insomnio y no puede dormir, pobrecito, en la cárcel, porque esos casos que le estoy contando son reales, además. Aunque usted no lo crea, los habeas corpus en este país se otorgaban de esa manera. Entonces, imagínese usted la facilidad de que el día de mañana al señor Glass y a otros se les pretenda liberar a través de estas figuras que se incorporan por parte del correísmo. Ojalá eso no pase. Mire, en el Código Orgánico Integral Penal hace 2 semanas fue la misma cosa. Y llega planteado de otra manera el recurso de revisión y a través de este recurso obviamente se pretendía favorecer al señor Rafael Correa Delgado, incorporando
algunas disposiciones encaminadas a que estos recursos le puedan favorecer de alguna manera presentándose luego de que ha sido sentenciado. ¿Qué Este dicen tipo de cosas hay ellos? que tener muy en cuenta, ¿Cómo ¿no? no? ¿Qué dicen ellos en cambio? Ahí el asambleísta correísta Héctor Rodríguez, que es parte también de esta comisión, sostiene en cambio que la decisión del aplazamiento del debate tiene como fin que ADN pueda incluir nuevos artículos que le permitan al gobierno meter la mano en la justicia constitucional. Se plantea poner jueces a dedo, designarlos sin concurso, poner o acortar los plazos para que la Corte Constitucional pueda responder a sus intereses. ¿Cómo le responde usted? Que es un absurdo, porque cuando esa sea la pretensión, entre comillas, y esa fuera la pretensión, debería de formarse la ley, pues debería reformar el Código Orgánico de la Función Judicial. A veces también la ignorancia de algunos compañeros les hace hablar sin conocer en qué marcos legales o en qué normativa están ese tipo de reglas, ¿no? No ha sido ese el afán. Quizá está confundido por el tema de la declaratoria de emergencia de la justicia, pero eso está a cargo del Consejo de la Judicatura y eso tenemos que diferenciar eh, meridianamente de lo que tratan estos cuerpos legales que acabamos de conversar hace un momento con usted, querida Luisa. Adrián, debemos ir cerrando la entrevista y tal vez un mensaje final. El país tiene muchas esperanzas, muchas expectativas en torno al trabajo que se realice en el Poder Legislativo. No solamente porque exista esa condición que le permita al Ejecutivo gobernabilidad en la toma de acciones importantes por el bien de los ecuatorianos. ¿Cuál es el compromiso de ADN y en el caso específico suyo de Adrián Castro como representante de la SUAY y de los ecuatorianos? Bueno, definitivamente que estamos con el país en un momento crítico, histórico para la patria, en donde pues, finalmente podemos encontrar ciertos puntos en común, ciertos acuerdos comunes de los ecuatorianos para poder salir adelante, que siempre este momento estaremos poniendo sobre todas las cosas a la seguridad, a la educación, a la salud, que son temas que nos importan, que no vamos a estar un solo segundo desconectados de esta realidad, al menos en lo que a mí corresponde en mi provincia siempre el compromiso grande, pero que todo lo que redunde en apoyar a la SUAY termine sin duda ayudándole al Ecuador como lo hemos hecho ahora, sentando bases, sentando precedentes y muy comprometido con el país entero, no solamente con mi provincia, en este proyecto que definitivamente puede ser la semilla o quizá las primeras plantas que vayan naciendo en este país para generar un Ecuador de paz como el que tuvimos antiguamente y con el que lamentablemente por abrirle las puertas al Tren de Aragua, a los Latin Kings, a los Nietas durante mucho tiempo, y hoy se permitió precisamente este gobierno ponerle mano firme y mano dura a esta lucha, pues avanzar en esa misma línea e ir cerrando estos canales a quienes nos quieren quitar la paz en el día a día. Adrián, muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido al concedernos esta entrevista a esta que es su casa. Espero que podamos ir conversando más a menudo respecto de estos que son temas vitales y del interés de todos los ecuatorianos. Éxito y mucha sabiduría para su gestión. Muchas gracias, querida Luisa. Que tengan un lindo inicio de semana. Un abrazo a la distancia. Lo propio, gracias a usted. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Es momento de una breve pausa, pero cuando volvamos tendremos ya con nosotros nuestra siguiente entrevista al doctor Patricio Zuquilanda Duque, ex ministro de Relaciones Exteriores. Con él estaremos abordando temas muy importantes e interesantes como la situación que viven de tensión Estados Unidos y Venezuela y también el manejo de la política exterior, cómo va evolucionando y los resultados que se avistan. Una pausa y ya regresamos. WQ Radio. WQ Radio. Está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión. En WQ Radio, inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario.
Una empresa no crece con aplausos, crece con dinero y con oportunidades reales. Por eso en Banco del Pacífico lanzamos la nueva Banca Pyme, créditos pensados para el crecimiento de tu negocio. ¿Quieres contratar más personal, abrir una nueva sucursal, adquirir maquinaria o empezar a exportar? Impúlsalo con nosotros. Solicítalo ya en Agencias Banco del Pacífico, tu banco. Somos el nuevo Ecuador, el país que no baja la mirada, que se levanta firme contra el crimen y responde con decisión. Somos el país que defiende todo lo que amamos. Nuestras familias, nuestra libertad y la esperanza de un país que no se rinde. Aquí la defensa no es discurso, es presencia en las calles, es justicia que avanza, es un escudo para cada familia. Porque proteger es dar la cara, es no retroceder. Es cuidar cada rincón de nuestra tierra para que nadie nos arrebate la paz. La seguridad es nuestro compromiso, es nuestra mayor responsabilidad. Esto es el nuevo Ecuador.